Vamos a ver ahora aquí lo que hemos dicho en clase sobre la regulación del procedimiento. En concreto, ¿qué es el procedimiento? Esto es un concepto. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su finalidad? ¿Cómo se tramita? ¿Qué fases sigue? ¿Qué normas debe respetar? ¿Y de qué maneras puede terminar? El procedimiento administrativo se define de distintas maneras en los distintos manuales que podemos utilizar, pero hay siempre unos elementos comunes en esas definiciones. En primer lugar, se habla del modo reglado de la actuación administrativa, de la elaboración de actos y disposiciones siguiendo unos trámites concretos. También hablamos del conjunto de trámites necesarios para que el acto sea válido, porque el acto administrativo que no siga el procedimiento será declarado nulo. Y también hablamos de procedimiento como el cauce que sigue la administración para conseguir un fin, que es un fin siempre relacionado con el interés general. Es necesario recordar aquí, tener presentes figuras que hemos estudiado en anteriores lecciones. Me refiero en concreto a los principios de la actuación administrativa, como la autotutela, que es la facultad de imponer las propias decisiones sin necesidad de acudir a un juez, tanto en la vía declarativa como en la ejecutiva. El principio de legalidad al que tantas veces nos hemos referido, la necesidad de que la administración en su actuación siga la ley, y también los demás principios que establece la Constitución, sobre todo en sus artículos 9 y 103.1. Decimos que la existencia de una regulación del procedimiento administrativo supone una doble garantía. Es una garantía para la administración porque el empleado público sabe cómo actuar, encuentra en la ley una guía de actuación y de esta manera es posible que su actuación sea eficaz. Y por otro lado, para el ciudadano, la existencia de un procedimiento limita la arbitrariedad, le da una idea de cuál puede ser el resultado de la actuación administrativa y por tanto de la certeza de que la ley se va a cumplir. ¿Qué tipos de procedimientos hay? Pues los principales son los declarativos, de derechos u obligaciones, los ejecutivos, que son los que se utilizan cuando el ciudadano destinatario de una orden, de un acto administrativo, no lo cumple voluntariamente, y los procedimientos de gestión, que son procedimientos puramente internos de la Administración, referidos a cuestiones que no llegan al ciudadano, como puede ser el nombramiento o el traslado de un empleado público a un nuevo destino. También se distinguen tipos de procedimientos según los plazos y según su tramitación. El procedimiento ordinario es el que sigue los trámites y plazos establecidos en la ley con carácter general. El procedimiento simplificado es el que se establece para materias que no son complejas o porque existen razones de interés público para simplificar el procedimiento y se trata de un procedimiento que debe ser resuelto en un plazo máximo de 30 días naturales. Y también hablamos del procedimiento de urgencia, que es el que permite la ley cuando razones de interés público así lo aconsejen, pudiendo reducirse a la mitad de los plazos ordinarios. Hay una clasificación de los procedimientos que resulta esencial, la diferencia entre los procedimientos especiales y el procedimiento común. Procedimiento común hay uno, que es el regulado por la ley de procedimiento, mientras que procedimientos especiales hay muchos, regulados según su materia por reglamentos concretos. ¿Cuál es la relación entre el procedimiento común y los especiales? Pues está aquí en estos tres principios. El de especialidad, que significa que aquella materia para la que exista un procedimiento especial deberá seguir ese procedimiento especial. Cuando para una materia exista un procedimiento especial, es este el que deberá ser usado. ¿En qué consiste la jerarquía normativa? Pues en el hecho de que el procedimiento común está regulado por ley y en cambio el especial solo por reglamento, así que este último no podrá en ningún caso contradecir al primero. ¿En qué consiste el principio de supletoriedad? En aquellos aspectos en los que el procedimiento especial guarde silencio, tal omisión será cubierta por lo dispuesto para el procedimiento común. Otra cuestión importante es el ámbito de aplicación de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Decimos que esta ley se aplica a todos los procedimientos que se tramiten, ya sea como procedimiento común o como procedimientos especiales. La ley se aplica a todos los procedimientos. También se aplica a todas las administraciones, tanto en los diferentes niveles territoriales, estatal, regionales y locales, como en las entidades que componen la denominada administración institucional
y administración corporativa. Y por último, la ley de procedimiento común se aplica en todo el territorio del Estado, dado el carácter eminentemente territorial del derecho administrativo. Esto incluye a nacionales, no nacionales, residentes y transeúntes. Las fases del procedimiento administrativo son bien sencillas: iniciación, tramitación y terminación. ¿Cómo se inicia el procedimiento administrativo? De dos maneras diferentes, mediante solicitud de un interesado o de oficio. Depende de quién es la voluntad de iniciar la actuación administrativa. En el primer caso es de un ciudadano y en el segundo caso es de la propia administración. Esto no significa que el ciudadano tenga la facultad de iniciar un procedimiento administrativo. Nos sirve de ejemplo la denuncia que presenta un ciudadano. La denuncia inicia un procedimiento solo cuando el órgano competente acuerda la incoación del expediente sancionador. Vamos a estudiar aquí lo que son los intereses simples y en qué se diferencian de los intereses legítimos y de los derechos subjetivos. El interés simple se refiere a aquellas demandas, deseos o aspiraciones del ciudadano que no constituyen bienes jurídicos amparados por el Estado. Esto es, que el interés simple es el que se refiere a cuestiones que el Estado no regula, por muy importantes que sean para los ciudadanos. El interés legítimo va un paso más allá, pues se refiere a bienes jurídicos que reciben un amparo genérico del ordenamiento jurídico, aunque no constituyen título suficiente para sustentar la capacidad procesal del ciudadano. Me explico. El ciudadano que esgrime un interés legítimo no puede solicitar a título individual la intervención de los tribunales de justicia en esa materia concreta. Sin embargo, esto no quiere decir que los intereses legítimos quedan desprotegidos. Bien al contrario, son habitualmente sostenidos por la participación ciudadana, en especial a través de asociaciones. El derecho subjetivo es la figura máxima. Es la facultad que una norma jurídica concreta predica de un sujeto que puede solicitar el auxilio de los poderes públicos, en especial de los tribunales, para disfrutar de su libre ejercicio. Por tanto, el derecho subjetivo es la figura máxima, el interés simple ni siquiera generaría la obligación de resolver de la Administración. Solo intereses legítimos y derechos subjetivos pueden ser esgrimidos en un procedimiento administrativo. En cuanto a la solicitud, hay que tener en cuenta que se aplica el principio de libertad de forma. En este momento, el ciudadano no tiene por qué estar asistido de un letrado, por lo cual se exige que en la solicitud estén unos requisitos determinados para que sea tratada y tenida por solicitud, pero no en qué orden deben estar ni de qué manera. El primero de los requisitos es la identificación del solicitante. Es un elemento imprescindible para que la Administración pueda contestarle. La identificación se realiza por cualquier medio que deje constancia de la identidad y el más habitual es tal vez el documento nacional de identidad. En segundo lugar, el ciudadano puede indicar un lugar y medio de notificaciones donde desea que le lleguen los comunicados administrativos. En una solicitud debe haber hechos, debe haber una afirmación de lo que ha ocurrido y también una serie de razones que son de tipo fáctico, de tipo jurídico, pero son las que sustentan la pretensión del solicitante, que es lo que desea que le sea concedido. Uno de los requisitos que exige la ley es el lugar y fecha de la solicitud, aunque no tiene mayor importancia ni mayor sentido, pero sí lo tiene la firma o acreditación de la voluntad, que es la prueba de que el ciudadano realmente está solicitando algo. Y por último, órgano, centro o unidad que se dirige, dato que resulta también un tanto irrelevante en la medida en que la propia ley dispone que si un órgano administrativo recibe un escrito que no va dirigido a ese órgano, sino que entiende que es otro el órgano que debe ser competente para resolver, dará traslado de tal escrito al órgano que considera competente. La ley también contempla la posibilidad de presentar solicitudes colectivas que no presentan ninguna especialidad, salvo que están sustentadas por una hoja de firmas colectiva, que las notificaciones se van a dirigir
salvo que se solicite otra cosa al que figura primero en la lista de solicitantes y que están prohibidas en algunos ámbitos como el militar. También contempla la ley la posibilidad de establecer modelos de solicitud. Los modelos son habituales en las distintas administraciones y su única función es facilitar la presentación de la solicitud. En cuanto a las solicitudes defectuosas, la ley establece un plazo genérico de 10 días para la subsanación y la mejora de las solicitudes. También contempla la ley la declaración responsable, que es el documento mediante el cual un interesado declara que cumple todos los requisitos establecidos por la normativa para iniciar una actividad. La declaración responsable faculta para el inmediato inicio de esa actividad, pero está sujeta en todo caso a la supervisión administrativa. También hemos visto en clase lo referente al lugar de presentación de escritos y hemos visto que la vía preferente, la fórmula preferente establecida en la ley es el portal único de la administración, esto es la vía electrónica, aunque los escritos se pueden presentar también en registros mientras están abiertos al público y en las oficinas de correos. En cuanto al interesado, hemos visto lo referente a la representación, a la legitimación y a sus derechos. La representación se refiere a la facultad de actuar mediante representante. La representación se otorga habitualmente a un profesional, ya sea un gestor administrativo, un abogado, un asesor fiscal o similares. La representación debe acreditarse de forma fehaciente de tal modo que no deje dudas sobre la voluntad del representado. En cuanto a la legitimación, cabe decir que es una figura que equivale a la capacidad de obrar en el derecho civil. El interesado debe acreditar tal condición, debe acreditar que está legitimado, esto es, que sus intereses legítimos o sus derechos subjetivos pueden resultar afectados por la resolución que recaiga en el expediente concreto. Por último, el interesado, por el hecho de haber sido reconocido como tal e incorporado al expediente administrativo, tiene una serie de derechos concretos que estudiamos a continuación. Los derechos del interesado, que están recogidos en la Ley de Procedimiento Común, son en concreto el de comunicarse de modo electrónico con la Administración, conocer el estado de tramitación en cualquier momento, identificar al funcionario a cuyo cargo está el expediente administrativo, obtener copia sellada de los documentos que presente, utilizar las lenguas oficiales, formular alegaciones y aportar pruebas en cualquier momento de la tramitación, el derecho de no presentar documentos no exigidos por la normativa o que la Administración ya posee, el derecho a obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos y técnicos, el derecho a acceso a archivos y registros, ser tratado con respeto y con educación por los funcionarios y exigir responsabilidades a quien proceda. Hemos visto también lo referente a la ordenación del procedimiento. Hemos dicho que la ordenación es el modo en el que se tramita el expediente y también los principios que presiden dicha tramitación. Hemos visto que la ordenación se realiza siempre de oficio, esto es que la propia Administración se encarga de tramitar los documentos sin que tenga que intervenir el ciudadano, el interesado. Hemos visto lo que es el principio de celeridad, que consiste que terminado una de las fases del procedimiento, uno de los trámites, se pasa al siguiente. Y hemos visto que el principio de eficacia, que tiene ni más ni menos que raíz constitucional, obliga a un funcionamiento eficiente de las administraciones públicas. En cuanto a la ordenación del procedimiento, hemos visto también y hemos hablado de la iniciación, la tramitación y la terminación. En la tramitación y también la terminación se producen notificaciones y la ley obliga a que contengan el texto íntegro de la resolución, del acto administrativo que se comunica, y siempre la indicación de qué recursos caben, ante quién y en qué plazo. Esta última exigencia, que se repite a lo largo de la ley, se refiere a las garantías del ciudadano, de tal manera que no se le pase el plazo de un recurso si es que puede interponerlo. También hablando de plazos, cabe decir que se trata de una figura de gran importancia.
La importancia de los plazos reside en el hecho de que son preclusivos, esto es, que una vez transcurridos ya no se puede hacer efectivo el derecho que se pretendía hacer valer. La existencia de plazos no responde al principio de justicia, sino a otros principios generales del derecho administrativo, como el de certeza jurídica o el de igualdad, pues los plazos son iguales para todos. Es, por tanto, esencial conocer las reglas que presiden el cómputo de los plazos. Me remito aquí a lo explicado en clase sobre los días naturales, días hábiles, días laborables, días inhábiles y días festivos, así como a la prolija regulación que contiene la de procedimiento en este punto. Basta decir aquí que los plazos comienzan a contar al día siguiente de la notificación o del momento en que debió producirse y finalizan el día con el mismo número ordinal que el de la notificación. Si el último día coincide con un día inhábil, el plazo finalizará el siguiente primer día hábil. Esto lo hemos visto en clase con ejemplos, que es la mejor manera de entenderlo. ¿Qué es la instrucción del procedimiento? Pues la averiguación de los hechos y del derecho que se puede aplicar a esos hechos. Téngase aquí en cuenta la diferencia entre la verdad material y la verdad formal. En el derecho no importa tanto lo que en realidad sucedió, si es que es posible saberlo, como lo que las partes en una disputa jurídica consiguen demostrar que sucedió. La instrucción se basa en 4 elementos. El primero, las alegaciones de las partes. Esto es lo que afirman en su propio beneficio. En segundo lugar, la prueba. Esto es la demostración de que los hechos que se alegan realmente ocurrieron de la forma que se afirma. Los informes y también la participación de los interesados. En cuanto a las alegaciones, cabe decir que se pueden presentar en cualquier momento del procedimiento, que son libres, se pueden presentar en cualquier formato, que son alegaciones sobre los hechos, lo que llamamos alegaciones de hecho, o alegaciones jurídicas cuando el ciudadano argumenta en base a alguna norma jurídica. Lo que tienen en común las alegaciones, sea cual sea su forma, es que deben ser contestadas de manera expresa por la Administración en la resolución. En cuanto a la prueba, no hay grandes diferencias entre la prueba en el derecho administrativo y la prueba en el derecho civil. Cabe cualquier prueba que sea lícita, que no sea ilegalmente obtenida. Una de las pruebas más habituales es la prueba testifical, aunque es la prueba de menor valor. La prueba pericial, que es la de peritos que aporta el interesado, que realizan informes porque son expertos en una materia. Y la prueba documental, que es la del mayor valor, especialmente lo que se refiere a la documental pública, que está por encima de la documental privada. Los informes son los que elaboran los servicios consultivos de la propia Administración, que son normalmente facultativos y no vinculantes. ¿Qué significa facultativos? Pues que el órgano administrativo puede pedirlos o puede no pedirlos. Si tiene que pedirlos, forzosamente hablamos de un informe preceptivo. Son no vinculantes cuando el sentido del informe no vincula a la Administración, pero en caso de que la resolución sea parte del informe, ha de ser de forma motivada. La participación de los interesados se produce de 3 maneras. La vista del expediente se refiere a la facultad del interesado de consultar su contenido en cualquier momento de la tramitación. El trámite de audiencia se produce una vez tramitado completamente el expediente, solo a falta de redactar la propuesta de resolución, cuando el interesado puede realizar alegaciones a la vista de lo que se ha actuado, a la vista del expediente completo. Y la información pública se produce en aquellas materias que por su naturaleza afectan a una generalidad de ciudadanos. Quienes participan en el trámite de información pública no adquieren la condición de interesados, pero pueden realizar alegaciones en el plazo otorgado a dicho fin. La información pública es habitual en materias como urbanismo y ordenación del territorio y de la ciudad. Hay 5 maneras de terminar un procedimiento y solo 5. La resolución, que es la forma normal de terminación, el desistimiento, la renuncia, la caducidad o la terminación convencional.
La resolución es un acto administrativo que se caracteriza por poner fin al procedimiento. Se llama resolución porque resuelve todas las cuestiones que han surgido a lo largo de la tramitación del expediente. Y decimos que es obligada porque la ley obliga a dictar resolución siempre que sea posible. La resolución también debe ser expresa. Hablamos de resolución presunta cuando se produce silencio administrativo, que hemos visto en anteriores lecciones. Los elementos de la resolución son, en primer lugar, la motivación. La motivación es el elemento esencial de la resolución, porque su ausencia deriva en nulidad del acto administrativo. ¿Cuál es el motivo? Hemos estudiado que sin motivación un acto administrativo va a ser nulo porque el ciudadano no tendrá la posibilidad de defenderse jurídicamente contra él mismo si no conoce cuáles son los motivos que han llevado a la Administración a dictar dicho acto. Forman parte de la resolución los informes y los dictámenes, si es que los hay. Y otro elemento esencial de la resolución, lógicamente, es la decisión que adopta la Administración en una materia concreta. Y la ley también obliga a que se indique qué recursos caben ante quién y en qué plazo en la propia resolución. Hay casos en los cuales la ley contempla que no sea posible dictar una resolución. Es el caso del desistimiento y de la renuncia. En el desistimiento, el interesado pierde su interés, esto es, el interesado desiste de ejercer una pretensión que comenzó a ejercer por el motivo que sea, y mientras que en la renuncia el titular de un derecho no desea ejercerlo. Son dos figuras parecidas pero diferentes, que tienen algunos elementos en común. En primer lugar, desistimiento y renuncia no pueden ser contrarios al ordenamiento jurídico. Solo afectan al que renuncia o desiste, de tal manera que si hay más interesados en ese procedimiento administrativo, el procedimiento seguirá adelante. Se han de expresar por medio que deje constancia de la voluntad de la parte. En cuanto a la caducidad, es un efecto del transcurso del tiempo, del transcurso de los plazos. Hablamos de caducidad en un expediente administrativo cuando existe una paralización imputable al interesado en un trámite esencial. Esto es, por ejemplo, que la Administración pidió al ciudadano que aportara una documentación esencial para dictar resolución y el ciudadano no la presenta en el plazo otorgado. La caducidad solo puede producirse en procedimientos iniciados mediante solicitud y requiere un previo apercibimiento al ciudadano. Esto es el aviso de que transcurrido el plazo perderá la posibilidad de hacer valer su derecho. La terminación convencional tiene una importancia creciente, cada vez se utiliza en más materias. El nombre se debe a que se produce una terminación del procedimiento porque hay un acuerdo entre el interesado y la Administración. Hay un acuerdo, hay normalmente un convenio, de ahí el nombre. Dicho convenio debe estar sujeto al ordenamiento jurídico y debe versar sobre materias susceptibles de transacción. Y la terminación convencional, finalmente, debe ir siempre orientada al interés general. Muchas gracias por su atención.